Y eso le voy a decir al grupo 1 que va a poner, que le empiecen a grabar ya 5 hay ahí, compañeros. Y tienen que aparecer no solo mi grabación, la de ustedes también. Así que, por favor, repercuten ahí alguna cuestión de su celular e iniciemos la grabación y viene la exposición del grupo. Adelante, compañeros. Tienen a ustedes la palabra. Bueno, grabemos, pues. Adelante, el grupo. Si no, vamos a ir el jueves también, va. Pero demos ya, por favor. Grupos ponentes, por favor. Atención, ya llevamos 3 minutos. El tiempo es oro y apremia. Adelante, compañeros del grupo. Hola, hola, compañeros de la defensa. Hola, compañeros. Hola. Sí, buenas tardes. Disculpe, ya va a presentar a mi compañero que tuvo ahí un inconveniente. Vaya, pero ya inicien, porque vaya, ustedes pueden iniciar hablando del tema. No necesariamente tienen que poner algo ahí. Bueno, iniciemos, pues. Voy a esperar aquí. Pero acuérdense, son bastantes, son 9 compañeros. No perdamos el time. ¿Verdad? Hay que apresurarnos para que así terminemos el ciclo. Si no, vamos a tener que usarlo la otra semana y la otra. No llegar a noviembre, compañeros. ¿Ah? Y es más, ustedes pidieron permiso, los dos grupos. Dos grupos pidieron permiso, por eso estamos aquí. Vaya, primero, repercute en la grabación. Ya hace rato les dije, si no son de grupo, pues algunos de ustedes, de los compañeros, iniciamos la grabación ya. No veo el punto rojo. Yo porque ya lo tengo iniciado, pero iniciar grabación, pongan ahí. Ya, iniciar grabación. ¿Ok? Dice que ayer no me costó y el grupo de una sola vez inició la grabación, pero aquí no veo nada. No veo. Ahí está. Ahí está. Felicidades, compañeros. Bye. Ahí está. Tienen todo ya para ustedes. Buenas tardes a todos. Vamos a tener las siguientes exposiciones de la tarde, ¿verdad? Iniciamos con este grupo. Es de ustedes el escenario, compañeros. El escenario virtual, aula virtual. Compañeros, van 5 minutos ya. Iniciemos. Adelante, exposición. Si no tienen algo, que inicie el otro grupo. Va, entonces, ¿quién quiere defender? Ya nos abarcamos 5 minutos, compañeros. 6 minutos. Excelente. Licenciado, me avisa si ya se ve la presentación. Todavía no se ve la presentación, licenciado. Ya se ve.
Hola, compañeros. 7 minutos, compañero. Hola, hola. Disculpe, ya estaba exponiendo y no había activado el micrófono. 7 minutos equivale Va, a perfecto. 6:30, 6:40, compañero. Perdón, es que pensé que tenía activo el Vamos, micrófono. ¿Se me escucha? Sí, ¿hicimos ya? se escucha, licenciado. Hola, hola, hola. Se escucha. Licenciado, Compañeros se del grupo. escucha. Sí se Sí, sí se escucha. escucha. Se escucha. ¿Y se ve la presentación? Sí, también. No en pantalla completa. Va, ahorita. Ahora sí se ve en pantalla completa. Sí, ahorita sí. Va, perfecto, gracias. Es la segunda parte, compañero. Sí, Vamos. La ahorita. segunda No, parte de disculpe, la ya estaba, sociopolítica ya privada. estaba exponiendo y no me había fijado que no había activado el micrófono. Bueno, me parece Si que nos quieren, hemos solo quedado. lean el contenido, compañeros. Va, perfecto. Nos hemos quedado con el artículo 55 sobre la ley de asocio público-privado Si que no, no vamos a mencionábamos, salir. donde se debe otorgar una escritura de carácter público entre la institución del Estado contratante, que está representado por un titular, y la sociedad, que es la que está haciendo el trato con la institución contratante, respetando los plazos de la base de licitación. Como mencionaba antes, la base de licitación es la que determina los límites y los términos en los que se va a desarrollar el proyecto. Después de dicho plazo del contrato, se inscribir por responsabilidad del adjudicatario. La institución del Estado debe dejar sin efecto la educación hecha, deberá ser efectiva la garantía de mantenimiento de oferta para poder adjudicar el contrato a otras ofertas. O en otro caso de no haber oferta, que se convoque una licitación nueva. En la parte del artículo 56 habla sobre las disposiciones de los contratos, donde estos deben contener los requisitos y condiciones bajo los que se puede autorizar en cualquier momento del contrato, ya sea por la institución del Estado contratante, la emisión, transferencia y cesión de acciones de la sociedad. Los contratos deben establecer la posibilidad de cederlos en la fase de explotación, teniendo que quedar establecidos las condiciones a cumplir por la sociedad cesionaria. Deben contener... 5 en punto, compañeros. ¿Qué pasó? Hola. 5 en punto. Ya van 10 minutos. Licenciado, creo que no nos escucha. Yo no los escucho. Yo creo que no lo escucha porque está exponiendo mi compañero ya hace ratos. Pero yo no los escucho. Vaya, exponga y yo me voy a volver a salir para Va, está ver si bien. puedo volver a entrar. Permítame, voy a salir de nuevo. Sí. Vaya, excelente. Yo no lo escucho. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Me escucha usted, licenciado? Sí, lo escucho. Perfecto. Hoy sí, ¿verdad? Sí, continuemos. Bueno, voy a continuar. Estábamos hablando del artículo 56, donde mencionaba que los contratos deben establecer la posibilidad de hacerlos en la fase de explotación, ¿verdad? Que es lo que ya mencionaba. Estos deben contener la posibilidad de que el participante privado pueda financiarse por medio de valores o bonos de cualquier clase en oferta pública de la bolsa de valores. Estos deben estipular régimen de obligaciones contractuales y penalidades que se impongan a consecuencia de transgredir las mismas. Los contratos deben estipular que los bienes y derechos adquiridos por el participante privado o cualquier título relacionado al contrato no pueden ser donados de forma separada ni hipotecados. Eh, que hipoteca, vamos a entender y por hipoteca que es un acuerdo entre una entidad y otra, un prestamista, que le da al prestamista el derecho a tomar propiedad de esto si no se paga la deuda o el dinero que se le ha prestado, ¿verdad?
más intereses. A eso vamos a entender por hipotecado. Los contratos deben establecer los periodos de su vigencia, contando a partir de la suscripción entre el Estado y la sociedad especial. Vamos con el siguiente. Ahí está. Sí, ahí estamos. En el artículo 57 se mencionan las garantías bancarias, los seguros y las fianzas, que estos involucran al participante privado o la institución del Estado con propósitos del contrato y sus obligaciones, que se rigen por la ley del asocio, por el reglamento y por la base de la licitación y el contrato. En el artículo 58, las partes pueden pactar en casos especiales de asocio público-privado que sostienen crecer sin desplazar los derechos y bienes que se pactaron. Pueden ser entre el participante privado y los acreedores financieros del proyecto. Las garantías pueden aplicarse en derechos que el participante privado determine del contrato. Todo pago que sea comprometido por el Estado a la sociedad especial, a cualquier título del contrato suscrito, ingresos o bienes de la sociedad, y las acciones de sociedad de propósito especial. Las prendas deben definirse por escritura pública y en el registro de comercio, que las prendas entenderíamos estos recursos, digamos, que se estarían dando como garantía de la deuda en caso de no pagarse. En el artículo 59 ya estamos hablando de la ejecución del contrato del asocio público-privado, en el que para la entrega de bienes por el periodo del otorgamiento del derecho de explotación se deben especificar los bienes que se mantendrán en la propiedad del Estado y los que se le van y los que son de propiedad del participante privado. Los bienes del Estado nunca van a pasar a propiedad del participante privado. En el contrato se debe especificar los bienes que el participante está obligado a devolver una vez finalizado el proyecto o transferir al Estado al fin del contrato, ¿verdad? Y los bienes que el participante privado sí va a poder retener al final del proyecto, de los que puede disponer al final del contrato. En el artículo 60 menciona que durante la construcción del proyecto, la institución del Estado debe nombrar a un supervisor del proyecto. Este debe velar el cumplimiento de las obligaciones de la etapa de construcción. El contrato debe regular los procedimientos que el supervisor debe seguir para desempeñar sus responsabilidades y las instrucciones que debe dar a los que están por debajo de él, digamos, ¿verdad? El supervisor debe contar con las credenciales que certifiquen su especialización y su experiencia. Es decir, no va a ser cualquier persona, ¿verdad? Sino una persona certificada que tiene las facultades y las capacidades para ejercer este cargo. En el artículo 61, el participante privado no puede solicitar compensación económica adicional que no esté establecida en las bases de licitación iniciales y en el contrato. Sí puede solicitar en caso de circunstancias de autoridad pública que afecte de forma negativa o perjuiciosa el equilibrio económico del contrato. En ese caso sí, se puede, digamos, solicitar ese recurso, ya sea que se produzca posteriormente a la suscripción del contrato y no haya sido previsto en la licitación o alguna medida administrativa, cambio legislativo o reglamento dictado después de la suscripción del contrato con respecto al proyecto. Se le puede dar una compensación con dinero por el Estado, una modificación del valor de los ingresos totales del proyecto en caso de factor de adjudicación o alteración del plazo de contrato o modificación de tarifas u otro factor económico del contrato. En el artículo 62 ya menciona el contrato que determina mecanismos que garanticen, el contrato, perdón, determina el mecanismo que garantice y obliga al participante privado a cumplir con sus obligaciones en el contrato. Algunas son, por ejemplo, la adaptación del servicio con respecto a la demanda real, es decir, que ya puesto en marcha el proyecto, hay variables, digamos, o situaciones que pueden estar fuera de la consideración económica y administrativa que se estipuló en la base de licitación, entonces se tienen que hacer estas modificaciones. Entonces, por eso menciona que la adaptación del servicio con respecto a la demanda real, ya puesto en marcha el proyecto.
la continuidad y regularidad del servicio y la disponibilidad del servicio para los usuarios que impida la discriminación arbitraria en su prestación. Y para finalizar, en el artículo 63, la institución del Estado, con la aprobación de PROESA, puede exigir modificar las características de las obras o servicios contratados para incrementar los niveles del servicio y la calidad técnica que se había planteado en la base de licitación. Es decir, que esto es, como menciona, una modificación a la base de licitación en el caso de tener las intenciones de incrementar el nivel del servicio y la calidad técnica. Las bases de la licitación establecen el monto máximo de inversión que el Estado puede exigir al participante privado y el plazo máximo para ordenar modificaciones de las obras o los servicios. La institución del Estado contratante debe compensar al privado por exigencias en el contrato con respecto a cambios que afecten de forma negativa el equilibrio económico del proyecto. Se le puede dar una compensación monetaria, pagos voluntarios por terceros, modificación del valor presente de los ingresos del proyecto y la alteración del plazo de contrato mientras no sobrepase el plazo máximo de la ley de asocio público-privado o modificación de las tarifas u otro factor económico del contrato. Posteriormente le van a seguir explicando mis compañeros. Buenas tardes, licenciado. Puedes pasar la siguiente lámina. Buenas tardes. El artículo, yo voy a hablar de las modificaciones contractuales y, bueno, los contratos pueden llegar a un estado de suspensión o incluso su terminación. Para esto debe de existir previa autorización. El artículo 36 habla sobre, bueno, establece que las instituciones contratantes pueden cambiar las características de las obras y servicios contratados, pero deben de aumentar el nivel de estándares técnicos. Y para esto necesita de parte del Consejo Directivo de PROESA, ellos le piden a ambas partes sus dictámenes y tienen un plazo establecido en el que deben de presentar todo, y si no lo hacen, pues el dictamen va a ser emitido favorable. Siguiente. El Fondo de Liquidez para Socios Públicos Privados. El artículo 36 habla de créase en el Banco de Desarrollo del Salvador un fondo de liquidez para cumplir con las obligaciones derivadas de los compromisos firmes y contingentes, cuantificables a que se haya obligado el Estado, por medio de la suspensión de contratos de asocio público-privado. Y aquí en el banco tiene un papel fundamental en la administración de los compromisos que adquieren las instituciones del Estado, pero no obstante es independiente y su patrimonio es independiente y tampoco asume las responsabilidades contraídas por las instituciones del Estado contratante. Siguiente. Y los recursos de los fondos o los recursos que obtiene el banco pueden ser, bueno, son de parte de un aporte inicial del Estado, también aportes especiales del Estado e instituciones autónomas, a fin de mantener como mínimo el equivalente al 100% de la fracción que corresponda al próximo ejercicio fiscal de los compromisos firmes de cada contrato de asocio público-privado. Y de igual manera, también se hace de la misma manera con los compromisos contingentes y también los aportes que realizan otras entidades públicas y organismos multilaterales, fondos de cooperación internacional y rentabilidad obtenida por la administración de los recursos. Siguiente. Bueno, tiene facultades especiales, el banco tiene facultades especiales y una es que se relacionan y pueden hacer contratos y convenios con entidades de similar funciones, ya pueden ser que administran recursos, bueno, que administran recursos y contratos
y también también realizan toda clase de actos y celebrar contratos, convenios, operaciones en general con cualquier otra institución que requiera el ejercicio de sus facultades o el cumplimiento de sus obligaciones. También tiene permitido invertir fondos exclusivamente en instrumentos de renta fija emitidos por el Estado y también que tengan alta rentabilidad y bajo riesgo. También contratar refinanciamientos para las garantías otorgadas bajo cualquier modalidad. Siguiente. La suspensión y terminación de contratos. Para que se suspendan contratos debe ser un caso fortuito o de fuerza mayor comprobable y que se apeguen a lo estipulado en la licitación del contrato o cualquier causa que se establezca en la licitación. Este tiene un periodo establecido en el que se puede realizar esta acción y, y ambas partes deben de suspender temporalmente y esto no genera responsabilidad para la institución contratante de la institución contratante con el participante privado. Para la terminación, estos pueden ser terminados por vencimiento en el plazo de cumplimiento de las condiciones estipuladas, también por abandono del proyecto o por algún incumplimiento grave de sus obligaciones. Siguiente. Siempre hablando de la suspensión y terminación de contratos, este puede ser también por interés público y se pueden terminar de manera anticipada el contrato, pero debe ser solicitado por el Consejo Directivo y con un dictamen del Ministerio de Hacienda y también por la OFAP. También puede ser por considerarse innecesarias para las necesidades públicas y también si el proyecto llega a exceder un 20% de su valor original, que quiere decir si se modifican y tiene que aumentarse el precio y este excede del 20% de su precio original, se debe cancelar el contrato. También puede ser para generar una nueva licitación, pero esta debe incrementar los niveles de servicio y mejorar los estándares técnicos del contrato actual. Debe estar vigente hasta el contrato actual debe estar vigente hasta el inicio de la nueva licitación. Siguiente. La liquidación. Las instituciones deben, de acuerdo al contrato, liquidar el mismo y establecer el importe de los pagos o cobros que deben de hacerse por la institución privada. Y en la fiscalización, la OFAP es la responsable de la fiscalización técnica del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley, como también las bases de la licitación y en contratos de asocio público-privado. Siguiente. Los usuarios también cuentan con derechos y deberes que se detallan en los artículos 78, 79 y 80. Bueno, es el artículo 79 dice que son los derechos de los usuarios de los servicios. Los derechos son utilizar el servicio de acuerdo con los niveles comprometidos por el participante privado, también acceder a la información veraz, íntegra y oportuna asociada a la explotación de una obra o servicio en los términos de la ley, también recibir información acerca de los servicios que el participante privado otorga, también recibir información sobre cualquier circunstancia que altere el normal uso de los servicios, conocer el régimen tarifario aprobado y sus modificaciones. También tienen derecho a reclamar ante la FAP las obligaciones a sus derechos de acuerdo al procedimiento contemplado
que es en su ley, y también tiene deberes que son del artículo 80, y voy a mencionar algunos, que son pagar la tarifa que corresponda, pagar por los servicios complementarios que reciban cuando corresponda, utilizar la obra y sus servicios, respetando la legislación vigente, y también evitar causar daños a la obra o infraestructura con la cual se presenten los servicios, respondiendo hasta por culpa leve. También pagar por los daños que ocasionen a la obra y sus instalaciones, así como la infraestructura que se utiliza para la presentación de los servicios, por algún hecho que le fuera imputable, y también pagar por los daños que causen a terceros durante el uso de la obra e infraestructura. Puedes cambiar la lámina. Buscar el artículo 79 más adelante. Ah, esa, cabal. La siguiente. Esa ya la leí. Para el aporte por fiscalización. La OFAP recibirá aportes por la fiscalización de parte de los participantes privados, en concepto de cuota de fiscalización. Por lo tanto, se le otorga la facultad de solicitar información, tanto al contratante del Estado como también al participante privado, para ejercer sus atribuciones de fiscalización que estén relacionadas a los contratos de asocio público-privado. Ambas partes deben de informar cualquier actividad de fiscalización y cuentan con un periodo de 3 días desde su conocimiento. La OFAP también tiene facultades de acceso libre a la información y obras como a sus dependencias y en general a todo inmueble en relación al participante privado y de la institución contratante del Estado, procurando el funcionamiento normal del proyecto. También la OFAP posee la facultad de citar a declarar al participante privado o también a la institución contratante del Estado, y de igual manera a terceros en caso que sea necesario. Esto para el cumplimiento de sus funciones. Siguiente. Y bueno, de aquí están las facultades que tiene. La facultad de atender reclamos de los usuarios, y dice que la OFAP podrá citar a declarar a sus representantes, directores, administradores, asesores y dependientes del participante privado y de la institución contratante del Estado, y también a testigos. También la OFAP podrá realizar auditorías técnicas a la institución contratante del Estado y al participante privado, con la exclusiva finalidad de verificar el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales. El procedimiento de auditoría será regulado en el reglamento. El OFAP también deberá atender los reclamos que se presenten por parte de los usuarios por violación a sus derechos en un plazo máximo de 30 días. Aquí le va a exponer mi compañero, licenciado. Licenciado, se me olvidó decirle que Ricardo Cáceres ya no iba a poder exponer porque tuvo un percance, y yo creo que sería todo con esta, para la presentación. Agregando, licenciado, quería yo como
parte de ese grupo, a hablar con usted cuando finalice la clase, por favor. Bueno, ok. Denme los nombres, compañeros, de los que han expuesto. Por después de Castellón, Linares, Lemos, Mejía. Después, Sí. ¿quién sigue? ¿Quiénes están presentes ahí? Rodríguez Fiallos también, Rodríguez Fiallo. ¿Quién más? Maltés Bonilla también, licenciado. Márquez Bonilla. Maltés Perdón. Bonilla. Es que vaya, Vázquez Luna. No, tiene que presentar, ya se presentó Castellón, Lemus y Rodríguez. ¿Quién más? Yo soy Castellón Linares, el que comenzó hoy. Ya está. Maltés Bonilla. Márquez Bonilla. Vaya, Maltés Márquez Bonilla, sí. Daniel Alessandro. Vaya, tengo 4. ¿Quién más? Ricardo Cáceres, pero él no se pudo Ricardo presentar. tuvo un percance con su salud, entonces no pudo estar Vaya, presente ahora. Cáceres, vaya. Ricardo. Ok, vaya, magnífico, se da por recibida la exposición. Siguiente grupo, por favor. Bien, Gracias. buenas, licenciados, compañeros. En este día, en esta tarde, les vamos a compartir acerca un poco de la ley de exención de impuestos a la generación de energía renovable, que es el tema que usted nos asignó para poderlo investigar y compartir. Los integrantes del grupo, mi persona, Ángel Alvarado, Jairo Castro, Kevin Engibar, Jaime Luna y Catherine Vázquez. Siguiente, por favor. Tenemos para empezar qué es la energía renovable. Las energías renovables son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales que producen energía de forma inagotable e indefinida. Y eso es lo que la línea que va buscando El Salvador y la mayoría de países para bajar el impacto al medio ambiente, y ya para ello pues la formulación también de esta ley para incentivar la generación de esta energía renovable. Siguiente, por favor. Tenemos el origen de las energías renovables. Cuando los humanos aprovecharon por primera vez el fuego para obtener la luz y el calor, estaban utilizando energías renovables. Quizás cuando hablamos de energías renovables es lo último que pensamos, pero al hablar de historia pues vemos de que sí, hablamos de energías renovables porque son fuentes inagotables, así como las plantas y los animales que son formadores también de biomasa. Entonces por ello es que vemos que el ser humano ha estado conectado con estas fuentes por naturaleza desde el inicio. Siguiente, por favor. Ahora tenemos los tipos de energías renovables y su origen. Tenemos la energía solar, que su fuente es el sol. Tenemos las tecnologías que se ocupan y las aplicaciones, y la que más nos interesa pues es la electricidad, ya que la ley de la cual vamos a hablar gira en torno a la producción de energía eléctrica. También tenemos la energía eólica, que es la fuente del viento. A partir de la tecnología la podemos obtener de turbinas eólicas, las aplicaciones principalmente electricidad. Tenemos la energía marina, sus fuentes son el oleaje y las mareas. Las tecnologías que se ocupan son las presas mareomotrices, y también como aplicación tenemos la electricidad, la energía hidroeléctrica, la fuente del agua, es la más común en nuestro país. Tenemos las tecnologías que son las centrales hidroeléctricas, y como ponemos aquí las aplicaciones, electricidad. Tenemos la energía geotérmica, que la fuente es la tierra. Las tecnologías que se ocupan son sistemas geotérmicos, superficiales y bombas de calor. Dentro de las principales aplicaciones, la electricidad, calefacción y refrigeración. Y tenemos la bioenergía, biomasa, que también dentro de las aplicaciones está la electricidad, calefacción y refrigeración. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas de usar o emplear la energía renovable? Una es que ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El país ha ratificado principalmente el protocolo de Kioto, que busca la reducción de estas emisiones de gases de efecto invernadero, ya que colaboran al calentamiento global. Entonces,
al utilizar energías renovables nosotros reducimos estas emisiones, ya que, bueno, principalmente se dan a partir de los combustibles fósiles. También nos ayudan a reducir los costes de producción energética. Como les decía, generalmente a veces somos dependientes de los combustibles fósiles, entonces y estos a veces tienen subidas y alzas de precios que afectan bastante a la economía del país. Entonces, al emplear estas energías renovables, pues podemos ayudar a reducir esos costes de energía. También tenemos la producción de energía de manera indefinida, ya que esto, pues decíamos que se consideran que proceden de fuentes inagotables, por lo que pues van a estar ahí en un largo tiempo. Entonces las podemos aprovechar aquí, como podemos ver en la imagen, el viento, para la energía eólica, perdón, para poder producir energía eléctrica, la energía solar y así otras. Siguiente, por favor. La mejora de El Salvador en cuanto a energías renovables. La capacidad instalada de energía verde en El Salvador ha crecido el 69% en los últimos años. La energía solar ha duplicado su capacidad desde el 2018 y ya representa el 10.6% de la energía total que se produce en el país. La matriz energética del país está cambiando y la energía renovable se ha convertido ya en el 66.2% del total de la capacidad eléctrica instalada. O sea, esto es una proporción bastante grande y buena que nos permite decir que El Salvador se suministra principalmente esa energía llamada verde. Y bueno, este avance, por ejemplo, en la energía solar desde el 2018 a la fecha, ha avanzado y es porque se han visto los beneficios de la implementación. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos alguna gráfica que nos muestra el desarrollo, el avance de las diferentes tipos de energías o fuentes renovables, la hidráulica, geotérmica, solar, la biomasa y el biogás. Vemos, por ejemplo, cómo la energía a partir de la hidráulica ha ido aumentando hasta el 2020. Uno de los mayores cambios que se han visto, como ya lo decía en el apartado anterior, es el aumento de la producción de energía a partir de la fuente solar, que vemos del 2011 al 2020, ha subido drásticamente y algunas se han mantenido. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuánta energía renovable se genera en Centroamérica? Vemos acá que en primer lugar está Costa Rica con el 99.79% de energía renovable y vemos que El Salvador ocupa la segunda posición con 84.92%, un dato bastante curioso, que El Salvador a nivel de centroamericano se ubica en el segundo puesto de energía renovable. Entonces esta ley de incentivos fiscales pues ayuda bastante y ayuda también a que nuevos proyectos se puedan financiar y puedan crecer. Y vemos así los diferentes países que también muestran una proporción bastante considerable con respecto a la energía que se produce. Siguiente, por favor. Luego de haber dado esta pequeña introducción, vemos la ley de incentivos fiscales para el fomento de las energías renovables en la generación de electricidad. El Salvador está inmerso en las energías renovables, por eso esta ley se tuvo a bien pues, emitirla. Tenemos como objetivo de la ley incentivar la realización de inversiones en proyectos en los cuales se haga uso de energía obtenida mediante el aprovechamiento de fuentes de energía renovables. Porque se intenta disminuir la dependencia en la compra de combustibles fósiles, además de que esto nos ayuda a paliar un poco la crisis medioambiental que se está sufriendo a nivel mundial, para que así pues podamos cuidar el medio ambiente, además de que el país está ratificado con el protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, este protocolo de Kioto tiene por objeto promover el desarrollo sostenible para proteger y mejorar
entonces el medio ambiente y los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, El Salvador, en nuestro país, para cumplir este protocolo también busca este tipo de legislación para el desarrollo. Entonces, por eso es necesario emitir una ley que fomente el aprovechamiento de fuentes renovables en la generación de energía eléctrica, pero también que a la misma vez permita a los inversionistas un desarrollo sostenible. Tenemos también el artículo 2 que nos habla de que fomentar la utilización de energía obtenida a partir de fuentes renovables con el fin de contribuir a la protección del medio ambiente, al uso de los recursos renovables existentes en el país y al suministro eléctrico de calidad. También es importante ver de que las fuentes o los recursos que toma en cuenta esta ley, por la cual pueden ser acreedores de incentivos, estos incentivos fiscales, es a través de el hidráulico, geotérmico, eólico, solar, marino, biogás y la biomasa. Entonces, este tipo de fuentes es la que se considera para la aplicación de esta ley. Siguiente, por favor. Tenemos beneficios e incentivos fiscales de los cuales se hacen acreedoras las personas naturales o jurídicas que son titulares de inversiones realizadas en nuevos proyectos de instalaciones centrales para la generación de energía eléctrica o en proyectos de ampliación de centrales de generación de energía ya existentes que haya sido obtenida a partir de fuentes renovables. Entonces, son acreedoras aquellas personas que buscan iniciar un proyecto en esta rama, o aquellas empresas que ya están establecidas pero quieren ampliar, quieren hacer una modificación, una renovación en sus instalaciones, siempre con el objetivo de mejorar el rendimiento. Entonces también se pueden someter a este proceso para ser calificados como beneficiarios de esta ley. Siguiente, por favor. Según lo dispuesto en el artículo 1 de esta ley, gozarán de los siguientes beneficios e incentivos fiscales exclusivamente con relación a los costos y gastos de la inversión correspondiente a dichos proyectos. Y dentro de los beneficios que esta ley ofrece es la excepción total de pago de los derechos arancelarios de importación durante los primeros 10 años, y esto va a consistir en la importación de maquinaria, equipos, materiales, insumos destinados exclusivamente para labores de preinversión o de inversión, siempre en la construcción o ampliación de estas centrales de generación de energía eléctrica. También, esta debe ser solicitada al Ministerio de Hacienda de conformidad con la documentación del proyecto que se avale. También tenemos el otro beneficio, la excepción del pago del impuesto sobre la renta. Estos gozarán de excepción total del pago del impuesto sobre la renta por un periodo de 5 años, en el caso de los proyectos superiores a 10 megavatios, y de 10 años en el caso de los proyectos de 10 o menos megavatios. Entonces, depende de la magnitud de la central, así va a ser también este beneficio, si dura 5 o dura 10 años. También tenemos la excepción total del pago de todo tipo de impuestos sobre los ingresos provenientes de la venta de las reducciones certificadas de emisiones. Para que el proyecto sea acreedor de los beneficios fiscales que otorga el artículo 3 que estamos viendo en pantalla, debe ser un proyecto de centrales para la generación de energía eléctrica y que esta sea obtenida a partir de fuentes renovables, y debe ser un proyecto beneficiado por la presente ley. Entonces vemos de que debe ser una central de producción de energía eléctrica y que las fuentes de producción sean
a partir de fuentes renovables. Siguiente, por favor. La deducción de los créditos fiscales que se encuentran establecidos en el artículo 65 de la se harán a partir de la Ley de Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de servicios. Se hará tratándose de las labores de preinversión y de inversión en la construcción de las obras necesarias e integrantes en el proceso de obtención de energía eléctrica. La verificación de los equipos de medición que serán instalados o los mecanismos de medición identificados por el interesado es una labor de la SIGET. Cabe mencionar que posterior a la instalación, la SIGET se encuentra facultada para realizar verificaciones y controles con respecto a estos equipos o mecanismos. Siguiente, por favor. Tenemos el capítulo 2, las competencias. Corresponde a la SIGET velar por el cumplimiento de la aplicación de esta ley. Entonces corresponde a la SIGET, como dice este artículo, velar porque se cumpla esta ley y también emitir la normativa que sea necesaria para poder caracterizar los diferentes proyectos que aprovechan las fuentes renovables para la generación de energía eléctrica de conformidad con la presente ley. Siguiente, por favor. El artículo 5 nos dice que la SIGET certificará los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley. Ellos van a emitir una opinión técnica y el interesado tendrá que presentar a la SIGET la documentación requerida, además de un listado de todo lo que se va a, todos los maquinaria, insumos y servicios que gocen o que vayan a gozar de estos incentivos fiscales, debiendo anexar la referida opinión técnica. Siguiente, por favor. Tenemos que el Ministerio de Hacienda es el que va a poder elaborar guías de orientación relacionados con los beneficios e incentivos a que esta ley se refiere. Entonces, el Ministerio de Hacienda, a través de su Dirección General de Impuestos y de Internos y Aduanas, de Impuestos Internos y de Aduanas, pues podrás hacer estas guías de orientación para el interesado. Siguiente, por favor. También tenemos que el órgano ejecutivo, a través del órgano del Ministerio de Hacienda, es el competente para calificar el goce de los beneficios e incentivos fiscales contenidos en la presente ley. Entonces vemos que la SIGET va a velar y va a certificar, pero el que va a calificar si se goza de estos beneficios será el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Impuestos Internos General de Aduanas. Siguiente, por favor. Tenemos el capítulo 3 de las obligaciones de los sujetos. Las obligaciones para las personas naturales o jurídicas que gocen de los incentivos fiscales será el uso para fines exclusivos de la actividad incentivada. Registrar en medios electrónicos y magnéticos toda la información relativa a las operaciones y cualquier otro necesario para el control fiscal. Comunicar sobre las modificaciones en los planes y proyectos que sobre el giro de la empresa hubieran realizado. Informar de la venta o traspaso de sus activos y acciones, permitir y facilitar la práctica de inspecciones o fiscalizaciones por parte de los delegados acreditados. Además, deben proporcionar acceso a la documentación y a la información relativa a la actividad. Siguiente, por favor. Tenemos las infracciones y sanciones. Las infracciones pueden ser leves, graves y muy graves. Continuamos y vamos a ver en la siguiente lámina cuáles son y cómo se clasifican. Las leves, como infracción leve tenemos negarse a comparecer sin causa justificada a los llamamientos que en legal forma les hicieren las instituciones mencionadas en la presente ley. Esa con respecto a las infracciones leves. Luego tenemos las graves y muy graves. Siguiente, por favor.
Las graves, no cumplir lo establecido en el artículo 8, en los literales B, C y D del capítulo 3. También la reincidencia en una infracción leve. Entonces también esto es verdad, de que todos los incentivos deben ser utilizados para los fines establecidos. Las muy graves, aplicar la presente ley a actividades no correspondientes mencionadas, suministrar datos falsos a la CIGED o cualquier entidad correspondiente en los trámites respectivos, no enviar la información que les sea requerida por la CIGED y las entidades correspondientes, y la reincidencia en una infracción grave. Siguiente, por favor. Las sanciones, las infracciones leves serán sancionadas con multa de 20 salarios mínimos mensuales de mayor cuantía. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 30 salarios mínimos mensuales de mayor cuantía. Y las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 40 salarios mínimos mensuales de mayor cuantía. En caso de reincidir en esta infracción, se revocará el beneficio otorgado en esta ley. Siguiente, por favor. Tenemos procedimientos, recursos y vigencia. El artículo 11 de la presente ley menciona que para hacer uso de los beneficios otorgados por esta, la persona interesada debe cumplir con los requisitos de esta ley y así podrá y deberá presentar la solicitud a la CIGED. Entonces, la persona, ya sea natural o jurídica, que esté interesada en ser beneficiario de esta ley, debe presentar toda la documentación necesaria a la CIGED, y si la CIGED certifica, pues puede pasar al órgano ejecutivo mediante el Ministerio de Hacienda para que éste califique. Siguiente, por favor. Si se obtiene la certificación, se podrá solicitar los beneficios en el Ministerio de Hacienda, lo que les mencionaba, la cual esta certificación será publicada en el Diario Oficial por el Ministerio de Hacienda, esto en un plazo de 45 días, los mismos días que se tendrá si en dado caso rechazada, y solo se notificará al interesado. Entonces, esta certificación, ¿verdad? Puede ser, esta respuesta puede ser favorable o también puede ser rechazada. Y también se va a notificar en cualquiera de los dos escenarios. Siguiente, por favor. El artículo 14 menciona que le corresponde a la Dirección General de Aduanas sancionar a los literales B y C del artículo 9 de la ley, los cuales rezan de la siguiente manera. Tiene dar uso diferente al declarado a los bienes que hayan sido importados al amparo de los incentivos otorgados por la presente ley, y no tener identificados los bienes importados al amparo de la presente ley. Siguiente, por favor. Entonces luego el presidente de la República deberá emitir el reglamento, bueno, después esta ley debe emitir el reglamento de aplicación de la ley, en un plazo de 90 días, están contados a partir de la vigencia de la misma, y es así, ¿verdad? Como hasta este momento esta ley está vigente en nuestro país, y como muchas personas naturales y jurídicas pueden ser beneficiarios de esta, y pues solo falta conocerlo y cumplir los requisitos, que prácticamente es ser un proyecto nuevo o que quiera ampliación, y que las fuentes para la producción de energía eléctrica sean renovables. Esto sería nuestra participación. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, vamos a identificarnos, ¿verdad? Vamos a identificar ahorita. Ponente. Apellidos. Ángel Antonio Alvarado Mejía. Alvarado Mejía. ¿Otro? Vázquez Luna. Vázquez Luna. ¿Quién más? Mengíbar Hernández. Mengíbar Hernández. ¿Quién más? Vázquez Vivas. Vázquez. Vivas. Síbar. Vivas. Vaya, gracias. Siguiente. Castro Hernández. Castro Hernández. Bueno, entonces estamos 5 aquí, va.
Excelente. Gracias, le doy por recibido a los 5. Siguiente exposición. Muy Siguiente buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Ahorita, solo permítame que mi compañero presente, por favor. Ahí está. Ok, bueno, muy buenas tardes, licenciada y compañeros y compañeras. Nosotros esta tarde les hablaremos un poco sobre la Ley de Protección al Consumidor. Ley de Protección al Consumidor. Sí. Y luego propiedad intelectual. Ok. Los integrantes del grupo lo conforman Andrés García, Rosalía Monterrosa, Moisés Portillo, Kenia Rivas y su servidora, Katia Carvajal. Bueno, tenemos el título 1 denominado de la protección del consumidor. Bueno, el primer capítulo de este título se llama Disposiciones Generales. En el artículo 1 se establece que el objetivo de la Ley de Protección al Consumidor es proteger a los consumidores de bienes y servicios, debido a que estos siempre se encuentran en una posición de desigualdad frente a un proveedor. Bueno, pues en el artículo número 2 de esta ley se aplica en todas las relaciones comerciales, las cuales son transacciones entre los compradores y los vendedores para adquirir productos o servicios a cambio de un precio, de una tasa o de una tarifa. Se aplica a dos sujetos de ley, que tenemos el consumidor y el proveedor. Esto es según el artículo número 3. En el que define que el consumidor son todas las personas naturales, hombre o mujer, o personas jurídicas, una sociedad o una empresa, que reciban, adquieran o utilicen bienes o servicios o reciban ofertas de los mismos. También tenemos que el proveedor es toda una persona, es una empresa, es una institución pública o es en general todo aquel que produzca, distribuya, fabrique o realice cualquier tipo de actividad para proporcionar productos o prestar servicios al consumidor mediante el pago de un precio, de una tasa o de una tarifa. También es importante mencionar que los servicios que cumplen el perfil de un proveedor, tanto para servicios públicos tenemos como por ejemplo el agua potable o energía eléctrica, o servicios privados como los seguros de salud o de vida. También tenemos los seguros financieros, que puede ser el otorgamiento de créditos o tarjetas de crédito. El artículo número 5 se menciona que los derechos al consumidor son las condiciones mínimas que todo consumidor debe de gozar y debe de exigir en sus relaciones con los proveedores. Esto al realizar una compra, contratar un servicio o realizar cualquier tipo de situación comercial. Ahora bien, vamos al artículo número 4. En este se establecen los derechos fundamentales de todo consumidor. La siguiente. Acá podemos tener algunos que son los que menos se aplican en nuestra situación. Tenemos, por ejemplo, el literal F, que es ser protegido contra los riesgos de recibir productos o servicios que en condiciones normales o previsibles de utilización pongan en peligro su vida, salud o integridad. También tenemos el literal G, que es reclamar y recibir compensación en caso de que los productos o servicios sean entregados en calidad, cantidad o en forma diferente a la que se fue ofrecida. Ahora nos surge la siguiente pregunta. ¿Puede alguien a mí obligarme a renunciar a mis derechos? Pues la respuesta es no. Según el artículo número 5, la ley establece que ningún proveedor puede obligarte a que renuncies de forma anticipada a tus derechos, como condición, por ejemplo, a venderte algo o a celebrar algún tipo de contrato. Por ejemplo, ningún proveedor puede obligarte a que firmes un contrato y que en una de sus cláusulas, por ejemplo, diga que renuncias anticipadamente a tu derecho de apelación o por el surgimiento de alguna discrepancia que haya con el proveedor. Ahora bien, vamos al capítulo número 2, que es derecho a la seguridad y a la calidad. Según el artículo número 6, el derecho a la seguridad implica que todos los bienes y todos los servicios, ya sean alimentos, medicamentos, juguetes, una atención hospitalaria, ofrecidos a los consumidores, deben de cumplir con ciertas normas vigentes para así ser producidos y a la vez ser distribuidos. En la calidad se determinan, por ejemplo, las cualidades, las características, la confiabilidad, la durabilidad, y que todos estos deben de ser probados, comprobados y a la vez tienen que ser certificados. Por otra parte, tenemos que los proveedores están obligados, según el artículo número 7, a cumplir y respetar las regulaciones que garanticen la seguridad de cada uno de estos productos
y permitir que las autoridades correspondientes vigilen este cumplimiento y respeto de las normas que son emitidas por las entidades correspondientes. La nueva ley, a fin de permitir que el derecho a la seguridad y a la calidad sean protegidos, recoge ciertas obligaciones concretas para los proveedores. Entre ellas podemos mencionar, no debe de utilizar sustancias prohibidas ni mantener guardados productos que se encuentren prohibidos. Otro puede ser, no debe ofrecer al público productos con empaques rotos o cuyas medidas o rótulos hayan sido alteradas. Vamos al capítulo número 3, el cual es denominado Protección de los Intereses Económicos y Sociales. La protección de los intereses económicos y sociales, según el artículo número 11, persigue guardar el equilibrio de los derechos cuando el consumidor se somete a ciertas condiciones que son contractuales, no negociables libremente, o ante ciertas prácticas comunes que pueden representar posibles abusos del proveedor y que dañen la economía de los consumidores. Pues en el artículo número 12 también se establece que los cálculos de intereses que se pagan cuando se compra un bien, ya sea por cuotas o se solicita a un crédito bancario. También por otra parte tenemos las cláusulas abusivas. Esas son establecidas en el artículo 17. ¿Pero qué son ese tipo de cláusulas? Son las condiciones, son los requisitos o consecuencias que el proveedor puede establecer en un contrato, que recogen al consumidor en una situación de desventaja, de desigualdad, y que en el peor de los casos anulen sus derechos. Entonces el consumidor debe denunciar ese tipo de cláusulas ante la Defensoría del Consumidor para que éstas no se le apliquen. De igual manera, existen las prácticas abusivas. Esto es según el artículo número 18, que son aquellas actuaciones del proveedor que coloquen al consumidor también en una situación de desventaja, como realizar cobros al consumidor por productos o servicios que no han sido solicitados o que se le negare algún tipo de servicio o de producto al consumidor, por ejemplo, por discriminación. Luego tenemos el capítulo 4, que es el derecho a la información. Bueno, pues acá, según el artículo 27, la finalidad de regular el derecho a la información es que el consumidor pueda conocer en realidad todas las características completas de los bienes y de los servicios que se le ofrecen en algún momento, porque se sabe que obviamente el proveedor conoce todo en su totalidad, y con esto le va a ayudar al consumidor a que tome las mejores decisiones con prudencia, sabiendo con certeza qué es lo que va a obtener, conocer los riesgos que va a tener o los efectos secundarios que le puede llegar a producir obtener sus productos o servicios. De igual manera, en el artículo 31 de la presente ley determina la publicidad engañosa o la falsa como aquella que, a fin de motivar al consumidor a que compre ese bien o servicio, le proporciona datos que no son ciertos sobre su naturaleza, por ejemplo, la calidad, la cantidad, el precio o cualquier otro tipo de elemento, engañándolo sobre el mismo o omitiendo algún tipo de información. Todo esto obviamente con conveniencia para el proveedor. La Defensoría del Consumidor puede, en el procedimiento sancionatorio, ordenar que se suspenda cualquier tipo de actividad engañosa. Ahora bien, tenemos el artículo número 5, garantías y responsabilidades sobre los bienes y servicios. En el artículo número 33 de la presente ley se refiere a la garantía como un compromiso que adquiere un proveedor de responder por la calidad, por la duración y por el funcionamiento de los bienes y de los servicios por un tiempo determinado. El compromiso se puede establecer por medio de, por ejemplo, un contrato o un anexo o al reverso de una factura que se le entrega por un producto o por un servicio, asumiendo que éste va a tener la obligación de repararlo o realizar una acción necesaria, pero todo de forma gratuita durante el tiempo que le dure esta garantía. También en el artículo 34 se establece que si el producto o servicio de una garantía se daña o no cumple la función que se le había ofrecido, entonces el consumidor va a tener el derecho de que se le repare sin ningún costo adicional. Es establecido también en la ley que si se intenta la reparación, por ejemplo, de un producto 2 veces o más, entonces ya ahí el consumidor puede exigirle al proveedor que le cumpla con lo que le ofreció, que le entregue otro producto que en similares condiciones, o sea, de la calidad, de precio y todo, que se le reduzca el precio pagado o que se le devuelva lo que ha pagado.
Siguiente, por favor. Ahora bien, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de las garantías de Almacenes Simán de El Salvador, en donde se explica que como proveedores tienen el derecho de revisar a través de un centro de servicio autorizado hasta 2 veces el artículo de lo que les estaba mencionando anteriormente. De igual manera, ahí también se observa que brinda cómo ingresar un reclamo de acuerdo al tipo de proveedor. Ahí tenemos como por ejemplo Samsung y las diferentes marcas. Y de igual manera también enlista la información mínima que tiene que poseer para poder realizar dichos reclamos. Ahora vamos al capítulo 6, Derecho a la Educación y Formación en materia de consumismo. Bueno, pues la educación al consumidor, según el artículo número 38, persigue que éste conozca sus derechos y la forma de hacerlos valer. También esta nueva ley otorga un papel muy importante al derecho a la educación, cuyo objetivo, cito textualmente, el objetivo es que el consumidor conozca los derechos que le otorga la ley y las condiciones en las que puede ejercerlos, creando y fortaleciendo una cultura de consumo correcta. Bueno, seguimos con el título número 2, que es infracciones y sanciones. Bueno, pues las infracciones o ilícitos administrativos se cometen cuando se realiza una conducta prohibida por la ley o se deja de realizar una obligación que esta misma la contempla. Y por otro lado, tenemos que las sanciones son a consecuencia ante la comprobación de una infracción. En el primer capítulo del título 2 se regulan las infracciones en, la siguiente, por favor, en leves, graves y muy graves, pues eso se determina en el artículo número 41. La conducta infractoria se va a ubicar en una u otra categoría dependiendo de la gravedad con la que se ha hecho o se ha dejado de hacer. Por ejemplo, aquí tenemos que en el artículo número 42 se detallan las infracciones leves, que tenemos como, por ejemplo, entregar al consumidor una factura por la reparación de un electrodoméstico sin detallar el precio de los repuestos, de la mano de obra y demás servicios. También tenemos otro ejemplo de ofrecer al consumidor en su domicilio una promoción sobre productos de belleza, mostrándole un catálogo cuando los productos al ser entregados al consumidor no cumplen con ciertas características señaladas por los mismos, ya sea por calidad o por cantidad. Seguidamente tenemos el artículo 43 que se detallan las infracciones graves. Acá tenemos, por ejemplo, vender una batería para carro con garantía para 2 años, que se daña sin una causa a los 6 meses y no le responde al consumidor ante su petición de que ésta sea reparada. También tenemos otro ejemplo, que es un establecimiento comercial se niegue a devolver al consumidor un pagaré que haya firmado por la adquisición de un electrodoméstico al crédito, una vez cancelada toda la deuda. Y por último tenemos el artículo número 44 que detalla las infracciones muy graves, que dice que al exigir al consumidor como requisito para prestarle un servicio médico u hospitalario o de otra índole, la firma del pagaré de un banco. En blanco, perdón. Y luego tenemos la infracción muy grave, que otro ejemplo que dice que un establecimiento bancario que cobra al consumidor recargos si por el pago atrasado de una cuota de su crédito, aplique intereses sobre el monto de dicho recargo, en contradicción al artículo número 12 de la presente ley. Ahora, el capítulo número 2 es denominado sanciones. Bueno, aquí en los artículos del 45 al 47 se establecen las distintas multas de acuerdo a la gravedad de la infracción. Las infracciones leves se sancionan con una multa de hasta 50 salarios mínimos mensuales urbanos. De las infracciones graves se sancionan con una multa de 200 salarios mínimos mensuales urbanos. Y las infracciones muy graves se sancionan con una multa de hasta 500 salarios mínimos mensuales. En el artículo 49 se habla también de los criterios para la determinación de una multa. Por ejemplo, se considera la naturaleza del perjuicio, del daño ocasionado o del grado de afectación a la vida, a la salud o a la integridad de los consumidores. Eso significa que entre mayor sea el daño que se cause, más alta será la sanción o la multa que se le imponga. Las multas son un tipo de sanciones, pero junto a estas hay otras medidas, como por ejemplo el decomiso o retiro de productos, el cual se habla en el artículo 50,
así como también el cierre de establecimientos que se menciona en el artículo 51, el cual está descrito como una sanción de mayor gravedad. Ahora vamos al título número 3, la Defensoría del Consumidor. Acá tenemos el capítulo 1, creación, funciones y competencias. Pues en el artículo 56 se habla sobre la creación de una Defensoría del Consumidor como una institución que es descentralizada del gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene autonomía con lo administrativo y con lo presupuestario, pero que debe de regirse bajo lo impuesto en la presente ley y su reglamento interno. Además, en el artículo 57 se establece que la Defensoría es una entidad encargada de aplicar lo expuesto en esta ley. Además, que es la encargada de coordinar el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, presentar también y exponer propuestas al órgano ejecutivo y establecer planes de acción y políticas de protección al consumidor en todo lo referente al área de economía. Tenemos en el artículo 58 que se establecen las competencias y las atribuciones que tendrá la Defensoría del Consumidor para la protección de los derechos de los consumidores. Es por ello que también se brindan los medios para efectuar dichas medidas en relación a todo tipo de temática. Y esto para que haya un equilibrio entre los proveedores y los consumidores. Entre ellas, aquí podemos mencionar coordinar las acciones del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, también velar por los derechos e intereses del consumidor, fijar y modificar los precios máximos de los bienes. Cabe recalcar también de que la Defensoría del Consumidor puede representar a los consumidores, si esto así lo desean, ante una entidad o tribunales en defensa de sus derechos, como se ha establecido en esta ley. Ahora tenemos la capítulo 2, que son las organizaciones, en la sección A, disposiciones generales. Iniciando con el artículo 61, se establece que los órganos de dirección conformarán a la Defensoría del Consumidor son el presidente, el Consejo Consultivo, tenemos el Tribunal Sancionador, también tenemos las direcciones, unidades administrativas, entre otras. Y con el fin de que los consumidores reciban toda la atención adecuada y efectiva, hablamos en el artículo número 62, que establece que la Defensoría del Consumidor tendrá ciertas dependencias regionales, como por ejemplo en Santa Ana, La Libertad, San Miguel, y su sede será en San Salvador, así como también números de teléfono, páginas web, y que serán todas de gran ayuda para poder realizar las denuncias pertinentes. Y el artículo 64 establece la responsabilidad dirigida a autoridades, a funcionarios o empleados de la Defensoría, que en el desarrollo de todas sus actividades se excedan o que deberían de responder por un daño causado, es decir, de que estos pueden ser demandados ante los tribunales. Tenemos la sección B, que es el denominada presidente de la Defensoría, que acá se establece que la máxima autoridad de la Defensoría del Consumidor es el presidente, el cual debe ser nombrada por el presidente de la República por un periodo de 5 años y que solo puede ser reelecto una vez. Debe de ser salvadoreño y mayor de 35 años y debe de tener un grado universitario, entre otros más requisitos. También le corresponde al presidente administrar, supervisar y coordinar las actividades de la Defensoría, también representar judicial y extrajudicialmente la Defensoría y aprobar presupuestos especiales, salarios de la Defensoría. Acá tenemos también a la sección C, que es Consejo Consultor, que en el artículo 72, el presidente de la Defensoría contará con una asesoría técnica de Consejo Consultivo, el cual le va a permitir la participación a distintos sectores en la protección todo de los derechos del consumidor y la relación que éste tiene con los proveedores. El Consejo Consultivo aquí participan universidades, asociaciones, empresas privadas, entre otros. También tenemos la sección D, que es Tribunal Sancionatorio, que es en el artículo 83 se crea un tribunal especializado y es independiente y que tendrá a su cargo la tramitación de todos los procedimientos sancionatorios y la imposición de las mismas. Tenemos el capítulo 3, que es régimen financiero y patrimonial, que según el artículo 89, la Defensoría del Consumidor posee un presupuesto especial y propio de salarios, y ese patrimonio será constituido por recursos que el Estado le confiere, también por programas nacionales o internacionales, esto de acuerdo al artículo número 91. Y en el artículo 90 se establece que se podrá solicitar por medio del órgano ejecutivo asistencia técnica o asistencia financiera.
Y según lo establecido en el artículo 92, la Defensoría del Consumidor, como es una institución pública, está sujeta a fiscalización por la Corte de Cuentas y que además cada año debe de contratar una firma especializada para que les realice auditoría externa. Tenemos el capítulo 4, que es servicio administrativo. Todas las plazas o todos los cargos del personal de la Defensoría del Consumidor son creados o son suprimidos por medio de un sistema de salarios, como lo indica el artículo 93. La asignación de estos cargos se va a realizar a personas de acuerdo a su prueba de actitudes y que se seleccionará el personal mejor calificado, también que tenga un grado de universitario. Eso según el artículo 94. También se formulará un reglamento interno de trabajo, eso según el artículo 95, y en el 96 se establece la regulación de la confidencialidad de la información que obtenga el personal en el desempeño de sus funciones. Como siguiente título, el número 4 de procedimientos. En el capítulo 1 de aspectos generales, de todos los artículos que contiene el capítulo, hablaremos del artículo 97 al 107. Entonces, primeramente se priorizan los derechos de la Constitución. Como sabemos, la Constitución de El Salvador es la ley primaria del país. Luego, si en dado caso haya un riesgo contra los derechos de la vida, salud, seguridad, el medio ambiente, el presidente de la Defensoría podrá decretar medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán decretarse cuando existan elementos suficientes para considerar que lo reclamado podrá causar un daño inminente o irreparable para el consumidor, que se pudiera provocar daño a terceros o intereses públicos o colectivos, o que el daño que causare lo reclamado fuese aumentado. Con todo procedimiento realizado es necesario que este sea documentado con fecha, nombre, apellidos de las personas que actúan, constancia de asistencia, diligencias realizadas y su estado con la firma de los intervinientes. Además, para que los trámites sancionatorios o solución de conflictos se deberá realizar un documento con las resoluciones respectivas. Además, las resoluciones tomadas deberán ser fundamentadas y probadas con hechos y en las razones legales procedentes. Para poner una denuncia se tendrá el plazo de 2 años contando desde que se haya pasado la supuesta infracción a la ley de consumidor. En el capítulo 2 de medios alternos de conflicto, centro de solución de controversia y de los medios alternos de solución de conflictos, hablaremos desde el artículo 108 hasta el artículo 131, donde se explica el procedimiento para la solución de controversias y de conflictos. Primeramente, la Defensoría deberá contar con un centro de solución de controversias, el cual es gratuito, confidencial, imparcial, con el objetivo de resolver conflictos entre proveedores y consumidores. Para hacer una denuncia ante la Defensoría del Consumidor se puede hacer de manera escrita, verbal, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio idóneo y deberá contener los datos del denunciante, proveedor, descripción de los hechos y cuál es la pretensión del denunciante o lo que desea obtener. Cuando la Defensoría reciba la solicitud, deberá buscar una solución de manera breve y se pondrá en contacto con los involucrados y tendrá que dar seguimiento del dicho asunto. En caso de necesitar una audiencia, deberá hacerse presente el denunciante y el denunciado. Si uno de los involucrados, denunciante o denunciado, no llega, deberá citarse de nuevo en plazo no mayor a 10 días. Y si la persona faltante no se presenta por segunda vez, se dará por hecho lo que el demandante dice. Seguidamente, debe haber igualdad en las partes, tanto en conciliación y el arbitraje, y cada parte debe tener un mediador siempre que el denunciante lo solicite. Si el conflicto no logra ser resuelto, será necesario hacer uso de arbitraje y para eso se seguirá con los pasos reglamentarios. Dicho arbitraje será solicitado estableciendo requisitos, datos del consumidor y el proveedor, conceptos de disputa, monto, entre otros más. Dichos árbitros podrán ser recusados por la Defensoría si no son imparciales. Y finalmente, la demanda deberá contener nombre, dirección de los implicados, la relación de los hechos, el petitorio, la numeración, la designación del lugar o medio para recibir notificaciones,
La contestación de la demanda deberá realizarse en el plazo de 5 días hábiles a partir de la admisión de la misma. A continuación, en el capítulo 3, el procedimiento sancionatorio. En los artículos 143 al 150 se nos explica cómo se realizará dicho proceso sancionatorio. Este iniciará cuando alguna parte haya desistido a las soluciones del centro de solución, si se trata de intereses colectivos o difusos, o si tratándose de intereses personales no hubo conciliación. Luego, cuando el tribunal reciba la denuncia, deberá resolver su admisión en los primeros 5 días. Entonces, si el denunciante no cumple con los requisitos, tendrá 3 días más. En caso contrario, será inadmisible. Seguidamente, iniciando el procedimiento, el tribunal pedirá al denunciado manifestar su defensa por escrito dentro del plazo de 5 días contados desde la notificación. Y finalmente, una vez que todas las actuaciones hayan terminado, el tribunal tendrá 10 días para dar solución. Esta deberá ser formada por todos los miembros del tribunal, aún en el caso de voto razonado. Retomando el contenido mencionado de los procedimientos, tenemos el siguiente ejemplo. Como se mencionó, podemos utilizar medios electrónicos y en este caso tenemos la página web de la Defensoría en línea, donde hay un formulario para realizar denuncias en línea. Primeramente se colocan los datos del consumidor como DUI, nombres, apellidos, residencias, municipio, dirección, teléfono, sexo. También se pregunta si el consumidor es propietario de una MIPE y además se piden datos para ingresar a los respectivos servicios en línea. El siguiente paso es dar los datos del proveedor, los cuales son el nombre y la dirección, y además se debe dar un número de identificación del consumidor, el cual es único, como el número de una factura, número de cuenta, número de contrato, código de cliente o alguno otro que lo distinga. Y finalmente se debe ingresar una descripción de reclamo, cuál es la petición del consumidor o lo que desea obtener el consumidor. Y también se puede especificar si la transacción se realizó con Bitcoin o dólares estadounidenses, o también se puede especificar en qué dependencia regional de la Defensoría del Consumidor se desea tramitar dicho reclamo, como la de Santa Ana, La Libertad o San Miguel, que se mencionó anteriormente. El siguiente título, Sistema Nacional de Protección al Consumidor. En el capítulo 1, en el artículo 151, se establece la creación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Este sistema tiene la función de proteger a los consumidores de una forma más efectiva. Está formado por diversas instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el BMT, Ministerio de Economía, o instituciones de apoyo como la Fiscalía General de la República o la Corte Suprema de Justicia, siendo la Defensoría del Consumidor quien coordinará todas las instituciones, como se establece en el artículo 152. Algunas actividades del sistema presentadas en el artículo 153, las más importantes son formación de sus funcionarios en vigilancia, información, control de calidad, registrar y clasificar denuncias y su sanción, planificar actividades para la vigilancia de productos y servicios, recopilar datos e información sobre el comportamiento de los consumidores y también elaborar instrumentos para educar sobre los derechos de los consumidores. En el capítulo 2, la cooperación, hablaremos de los artículos 156, 157 y 155, donde se establece que la Defensoría puede solicitar a cualquier entidad pública información necesaria. Además, las instituciones que la conforman, que conozcan sobre un tema respecto a la violación de los derechos, pueden actuar en conjunto con la Defensoría. Dichos funcionarios del sistema deben de dar información que conozcan sobre la violación de los derechos de los consumidores, y esta información mencionada solo puede ser utilizada para defender los derechos de los consumidores, no para perjudicar a algún proveedor. En el siguiente capítulo, el número 3, las asociaciones de consumidores, se nos habla de que los consumidores tienen el derecho a asociarse para la protección de sus intereses. Estas organizaciones velan por los intereses, educación, representación y fomentar las defensas de los derechos del consumidor. Estas asociaciones deben presentar prueba de su interés de proteger los derechos de los consumidores, calidad de persona jurídica,
para posteriormente ser inscritas y acreditadas en el registro de asociaciones de la Defensoría del Consumidor. Algunos requisitos que se deben cumplir para poder formar las asociaciones son no tener fines de lucro, no tener intereses políticos o comerciales, no recibir donaciones u aportes de partidos políticos y no dañar la imagen de ningún proveedor. Y en el momento que los artículos correspondientes se incumplan, entonces la asociación perderá su acreditación y no gozará de los derechos y las formas de participación que establece la ley para defender los derechos de los consumidores. Y como último título, el título número 6, disposiciones finales, transitorias, derogatorias y vigencias. En este título solo hay un capítulo que son los alcances. De todos los alcances que mencionan, los más importantes son que al hablar en otras leyes sobre la ley que regula los derechos de los consumidores, se entenderá que se refiere a la ley de protección del consumidor. Se menciona que el presidente emitirá el reglamento dentro de los 90 días siguientes. Esta publicación se realizó el 8 de septiembre de 2005, siendo el presidente Elías Antonio Saca. Posteriormente, la ley entró en vigencia 30 días después de la respectiva publicación, y con esta ley se derogó la antigua Ley de Protección al Consumidor publicada el 14 de marzo de 1996. Y para finalizar, presentamos parte de lo portado del Diario Oficial, tomo número 368, de fecha 8 de septiembre de 2005, donde se puede ver en el sumario el decreto número 776, Ley de Protección al Consumidor, siendo este el tomo donde se publicó dicha ley. Y hasta aquí nuestra presentación. Gracias por la atención. ¿Me pueden dar sus nombres? Por favor. Pedidos. Carvajal Guillén. ¿Quién más? García Acevedo. ¿Quién más? ¿Quién más? Portillo Ramos. ¿Quién más? Rivas Cartagena. Repita, por favor. Repita. Rivas Cartagena. Bueno, ok. Está por recibido el trabajo. Vamos, tenemos 10 minutos, compañeros de... Inicien, por favor, compañeros del grupo de la propiedad intelectual, porque ya no nos queda mucho tiempo, compañeros, ¿verdad? Adelante. Bien, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros y compañeras. A nosotros nos corresponde hablar sobre la Ley de Propiedad Intelectual y las integrantes somos Leila Carolina Morán Portillo, Fátima Elizabeth Martínez Amaya, Evelyn Araceli Panameño Hernández y mi persona, Mayra Yesenia Castro Enríquez. Bien, para iniciar veremos cuál es el objetivo de la Ley de Propiedad Intelectual, según el artículo número 1 de la ley, que es asegurar la protección suficiente, efectiva, de la propiedad intelectual, estableciendo las bases que la promuevan, la fomentan y que la protejan. La propiedad intelectual es considerada una disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes. Estos bienes son inmateriales, es decir, de naturaleza intelectual y de contenido creativo, así como de actividades afines o conexas, que protegen las creaciones intelectuales que provienen de un esfuerzo, de trabajo o destreza humana, y claro que debe ser digno de reconocimiento, y por lo tanto este reconocimiento debe ser respetado por la sociedad en general. Entre las creaciones provenientes de la capacidad humana o descubrimiento que tenga relacionado con la industria, podemos mencionar las invenciones, las obras literarias, las obras artísticas, los símbolos, nombres, entre otros. También es importante saber que toda persona natural y jurídica, sin ninguna limitación en razón de nacionalidad, de domicilio o actividad que desarrolle, puede registrar el derecho de propiedad intelectual. Bien, en el estudio de
de esta ley de propiedad intelectual comprende los derechos de autor. Estos derechos de autor constituyen uno de los principales derechos de propiedad intelectual, cuyo objetivo es dar solución a una serie de conflictos de intereses que nacen entre los autores de las creaciones intelectuales, según el artículo número 3 de esta ley. También están los derechos conexos. En relación al derecho de autor, son de reconocimiento de un nuevo derecho, donde se puede detallar que su alcance y jurisdicción llega hasta donde lo permita el derecho de autor, cuyo titular comprende toda su voluntad en el ejercicio de la autoridad soberana de controlar su obra. Es decir, que el derecho de autor, incluyendo en dicho término los llamados derechos conexos, se refiere al conjunto de disposiciones legales que permiten al autor de una obra, a los artistas, a los productores de fonogramas, entre otros, evitar que otros comercialicen sin su autorización. También vemos acá la propiedad intelectual, la propiedad industrial, perdón, cuando se habla de lo relativo a las invenciones. Y también los modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales o comerciales y datos de prueba. Estas dos últimas se explicarán al detalle más adelante. Aclarando que según el artículo número 2 de la presente ley, no se aplicarán a las marcas, a los nombres comerciales y expresiones o señales de publicidad comercial, las cuales se rigen por la ley de marcas. Pero bien, nos podemos preguntar, ¿y para qué registrar esta ley? La propiedad intelectual se puede registrar para obtener seguridad y certeza jurídica sobre un derecho de propiedad intelectual, el cual permite usar de forma exclusiva, comercializar bienes y servicios, transferirlos, protegerlo en un país extranjero, ya que goza de los derechos y de las garantías que la ley otorga, y además de eso, probarlo ante un tercero. Bien, ahora continuaremos con los derechos de autor y los derechos conexos. De acuerdo al artículo número 5, el derecho de autor comprende facultades de orden abstracto, intelectual y moral, y estos en conjunto constituyen el derecho moral. Y también comprende facultades de orden patrimonial, que constituyen el derecho económico. El derecho moral del autor es imprescindible y propio, es decir, que no pierde vigencia o validez, teniendo las facultades de orden moral de oponerse a la imitación de la obra, a la conservación de la invención de la obra, a sostener su integridad y oponerse a la utilización de la misma, así como su publicación o de ocultar su nombre. El derecho económico del autor, por otro lado, es el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el uso de la obra, así como la facultad de percibir beneficios económicos provenientes de la utilización de sus obras. Veamos ahora las convenciones internacionales que protegen la propiedad intelectual de los derechos de autor. Estas convenciones internacionales fomentan la protección de la ley. Tenemos la Convención de París para la protección de la propiedad industrial. Esta convención constituye un instrumento jurídico de relevancia que protege la propiedad industrial y los aspectos que la integran, es decir, los inventos, marcas, diseños industriales, entre otros. También está el convenio de Berna en el ámbito de protección. Este convenio para la protección de las obras literarias y artísticas que se rige por la ley del país en donde se solicita la protección y establece que el derecho de autor es extenso durante todo el periodo de vida del autor o mientras le es concedido. Está también el Convenio Universal sobre los Derechos de Autor. Este convenio fue creado con el objeto de asegurar que todos los países estén protegidos por el derecho de autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas. Está también la Convención de Roma. Es la primera norma de carácter internacional ratificada que incluye la totalidad de los sectores vinculados con los derechos conexos. Esta convención comienza por reconocer el trato igualitario
a los nativos, personas físicas y jurídicas de los estados contratantes. Está el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas. Este tratado pretende desarrollar y mantener... Un segundo, compañera. La Ley de Propiedad Intelectual de El Salvador tiene 187 artículos, ¿verdad? Y fue emitida en tiempo del presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Roberto Angulo Samayoa, y Ciro Cruz Cepeda, vicepresidente, en el año de 1993, de ese año para acá. Entonces, me gustaría que para efectos de avanzar solo hablara de la ley, porque hay 5 grupos en espera. Entonces, estamos reanudando una cuestión que no debe haber más antecedentes más que solo la ley. Entonces, le voy a rogar que se someta a la legislación, se vaya a la ley de un solo, porque no nos va a alcanzar el tiempo, compañero. El tiempo, ya prácticamente vamos a controlar el tiempo, porque solo 5 grupos van a quedar. Entonces, de nada nos va a servir llegar a los 30 minutos acá. Y le ruego de una sola vez remitirse a la ley. Porque sí, está interesante, pero no, es la ley. Entonces, sí, hay un montón de cositas bonitas, como convenciones y todo eso. Pero si me puede adelantar un poquito, ya a estas alturas ya no hay chance, porque ya estamos llegando a las 6:30. Pero todo lo actuado es bueno, pero no es lo sustancial, lo que yo quería. Era lo de la ley. Entonces nos vamos a, como ya estamos a las 6:30 y tienen que ir a clase, a otro grupo, a las 6:35, entonces todos los grupos van a pasar, fíjense, todos los grupos, hasta este grupo, que vaya, quisiera que lo comprimiera para la próxima, porque tenemos que ahorrar este tiempo, porque a todos los grupos les ruego no contar historia de la ley, por favor. Remítanse a la legislación, a la ley que estamos viendo, la ley nada más. Entonces, es interesante, yo no le digo que no, y va bien con los artículos, artículo 25, artículo 34, correcto. Entonces, a mí me ha gustado la exposición que ha hecho usted, pero ya no nos queda tiempo, y remitámonos a la legislación directa donde dice artículo por artículo, a que vamos, pero ponga atención, hagan un esbozo de los capítulos, así como hicieron los otros compañeros anteriores, los que han expuesto ahorita. Todas las exposiciones, todas pasan para el martes. ¿Saben por qué? Porque el jueves hay diferidos del parcial 1, ya están convocados los compañeros. Por lo tanto, no podemos hacer 2 cosas. Imagínense un compañero esté convocado y tenga que estar en 2 cosas. No puede hacer dos laboratorios. Nuestra legislación aquí en la universidad no lo permite. Entonces, por lo tanto, solo va a haber diferido el jueves. Y el día martes, compañeros, el día martes, todas las exposiciones. Sugiero comprimir, así como hicieron los del grupo que antecedió a usted, sus exposiciones. Eso, que ya vamos a terminar todas nuestras actividades y quedarían 6 exposiciones. Todas las exposiciones han estado muy buenas. Yo quiero aplaudir el trabajo de todos, hasta de la última compañera que nos antecede, que acaba de exponer. Traten la manera de no meter tanta historia. Entonces les voy a pedir que se sometan a la legislación de una sola vez. Y nada de introducción, nada de objetivos, nada de planteamientos, nada de presentación de los compañeros, porque ahorrémonos el tiempo. Yo después voy a preguntar los 2 apellidos de los compañeros para ponerle la nota. Excelente, compañeros. Muy buenas las presentaciones, y martes nos vemos con todos los 6 exposiciones.
¿verdad? ¿Ok? Feliz noche. Y otra. Yo me he fijado que hay unos compañeros que no vienen a nuestras actividades. Ok, no vengan. Okay. Pero les voy a evaluar eso y les voy a controlar hoy. Los que no estuvieron aquí. No hacemos ni quórum con 50 más 1. Y entonces eso, 103 alumnos en total que tengo, no sé, pero cuando ya empiezan las cuestiones y están en los exámenes, después vienen con revisión. ¿Por qué? Porque tú no estuviste en mis actividades. Y voy a ser bien sincero, no estuviste en mis actividades. Y cuando yo le pregunto a mi estudiante si estuvo en esa actividad, él va a desconocer la temática a la hora de que yo le hago revisión. Entonces, les ruego y les pido que estas 2 semanas que faltan asistan a sus actividades, porque solo 51 de 103 asistieron y los estudiantes se han preparado para ustedes, no solamente para mí, porque esos temas van a salir en el examen parcial. Luego, la escritura. En vista de que hemos corrido, fíjense bien, así como reprogramamos, hemos corrido porque el lunes ya terminó. Solo la escritura falta que entreguen el próximo lunes. Ustedes de martes, para ese día se había señalado, se les va a dar una prórroga hasta el jueves, fíjense, a los de martes. Y corrijan a sus compañeros, no solo los pongan en los trabajos, corríjanlos, porque esos compañeros a la hora de estar en el parcial me fallan, compañeros. Hay gente que sacó mala nota en el examen donde le dimos, todo le dimos. Ahí está el cuaderno, ahí está la ley, puede sacarla. Llegó al auditorio, no sabía ni qué hacer porque ni tan siquiera el código de trabajo había llevado. Tuvo que prestar todas las leyes. Casos así vi yo, donde si otro estricto profesor le ha dicho, mira, tú no traes ley, pero como no puedo hacer eso, no lo puedo hacer, porque es negar la entrada a un estudiante en un examen. Si él va y sabe todo, no es problema. Si es intelectual y sabe todo, no es problema. Que no lleve un código de trabajo y la Constitución, o no lleve el Código de Comercio y la recopilación de leyes mercantiles. Magnífico, si él va a salir bien, yo no lo puedo negar eso. Entonces, pero cuando empiezo a leer, está bien lejos de la aula, está súper lejos. Pues verdad que están bien lejos. No sabe nada. No sabe nada. Y hoy va a tener la chicha que va a ser en línea, va. Pero lo que yo vi en el examen es de compañeros de ustedes que llevan 9, 8.50, 9 y se sacan un 3. No puede ser. De verdad, les digo, disculpen, pero no puede ser que se me saquen una nota así. Si yo no los molesto en la hora de hacer el examen parcial, les doy toda la comodidad. Yo no los molesto ni les digo nada en estas actividades. Simplemente ustedes lo hacen, como no les digo, miren, les voy a bajar puntos, no vienen a mis clases. Puede ser que ahora venga uno, el otro no va a venir, y así. Pero sus compañeros están ganando nota porque ustedes los llevan ahí a la par. Y eso no puede ser, porque cuando ya los examinamos y cuando hagan la tesis, van a tener problemas a la hora de la parte jurídica. Cuando hagan el proyecto para graduarse, no van a conocer qué hacer en la parte jurídica. En 23 años, esa parte jurídica ha sido un éxito para mí. Siempre ha sido un éxito porque nadie ha fallado. Pero convoco y pido a ustedes se respeten ustedes mismos por su responsabilidad que tienen con la materia, por juramentarse que un día van a ser profesionales. Entonces les voy a pedir que en la próxima, sí, voy a evaluar la asistencia. Y les digo, voy a evaluar esa asistencia, ¿verdad? Implica muchas cosas en cuanto a esto, porque hay profesores que eso nos dicen, miren, qué problema tenemos, porque aquí cuando vienen a la presencial,
en la mayoría de exámenes nos han fallado, compañeros. Voy a ser bien sincero. Ha sido un fallo a la hora presencial y por eso, soldado avisado no muere en guerra. Yo les deseo el mejor de los éxitos y es por el bien de ustedes y por la calidad académica que la Universidad de El Salvador da a la sociedad. Yo, por ejemplo, nunca dejé de asistir a mis clases. Así es que eso es la única indicación. Y para el día jueves, pues vayan ahorita a sus clases. Día jueves tenemos diferido, yo voy a estar allá en la U, pero no puedo hacer nada de hacer exposiciones, nada, porque es diferido, es presencial. Así es que queda para el día martes y el trabajo pasa al día jueves, ¿verdad? Feliz noche a todos. Licenciado, quiero hacerle una consulta. Sobre la exposición que nos pasó para el martes. Todos, sí, todos van para el martes. Ajá, entonces nosotros seríamos el primer grupo. Correcto, y hay que llegar temprano, correcto, porque fíjense que hoy iniciamos, no sé, no se oía, pero iniciamos un poquito tarde, para que 5 minutos se nos fueron. Sí, correcto, usted va, no se preocupe, ahí va. No. Todos van programados. Pero ¿será que nuestro grupo se puede intercambiar y ser el segundo en el orden? Es que, pero es que ya estamos. El problema es que las 4 que estamos en el grupo trabajamos y salimos justo a las 5 y a las 5:15, digamos, entonces para tener... No, que la ponente que inicia, de ahí se van presentando ustedes. Pero es que a mí me corresponde, por eso Pero mires, compañera, pero ¿por qué no piden permisito? Es su nota, compañera, es con nota de todos. ¿Sabe una cuestión? ¿Cuándo terminan las clases, compañeros? ¿Saben cuándo terminan las clases? ¿Saben cuándo terminan? ¿Ya saben cuándo terminan las clases, señorita? Hoy en octubre terminan, va. Estamos al filo de la otra. En noviembre dicen que ya es para parciales. Estamos cerrando actividades, compañeros. Y en el grupo de ustedes, 2 grupos pidieron permiso. Sí, es que lo único no que exponga usted, compañera, que exponga la otra compañera, pásenle el mando a otra. Son 5, no creo que todas tengan el problema. Bien, todas tenemos el mismo problema. Pásenle el mando a otra compañera y después solo llegue y preséntese, ¿me entiende? Va a ir con los audífonos en los oídos, va a ir con su celular y solo diga, estoy presente aquí, va. Eso es lo único que va a hacer. Ok, gracias, licenciado. ¿Ah? Pero cambia la persona, porque tenemos que avanzar, porque si no avanzamos, nos vamos a quedar para la primera semana de noviembre. Y las clases, ¿cuándo terminan, compañero? Ya saben cuándo terminan las clases. ¿Cuándo terminan las clases, compañero? Alguien que me diga, ¿cuándo terminan las clases? Bueno, nadie me quiere decir. Bueno, ya estamos en el filo de terminar las clases, compañeros. ¿Verdad? Y cuando se cierra el ciclo, se cierra. No quiero dejar a nadie sin nota. Vayan a sus otras clases, por favor. Compañeros. Yo quería Si no pueden ustedes, si no puede usted exponer ese día, emítale a otro compañero la posición, por favor. Ajá, dígame. Cuando se salgan los compañeros, licenciado, porque es algo personal del compañero Ricardo. Del compañero que no ha llegado. ¿Usted me quiere hablar del compañero que no se presentó? Sí. Solo voy a esperar que se salgan los compañeros para mencionarle. Ok. Bueno, compañeros. Vayan a otra actividad.